Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo número 20 de este programa UCDM. Hoy vamos a comenzar un pequeño estudio sobre las leyes de la curación. Quizás va a durar 2, máximo 3 capítulos, porque es un tema importante. Obviamente la curación, la sanación es uno de los temas fundamentales de un curso de milagros. Por lo mismo, por ser tan esencial en el curso y por ser un tema tan potente y poderoso, les voy a pedir un poco de paciencia en términos de que estas leyes no son tan fáciles de aceptar de buenas a primeras. Para aquellos que no sean estudiantes antiguos del curso, quizás algunas cosas les va a costar un poco aceptarlas, pero paciencia, vamos avanzando, y si no son capaces de aceptarlas totalmente ahora, bueno, esto es un proceso, así que no hay apuro. Bueno, para comenzar a hablar de la curación, es bueno hacer referencia o recordar qué es lo que es la enfermedad. Entonces, recordemos que toda enfermedad tiene su origen en la separación. Cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece. Pues desaparece tan pronto como la idea que la produjo es sanada y reemplazada por la cordura. Ya partimos por un planteamiento muy claro, muy preciso, pero que no es tan fácil de aceptar, ¿no? O sea que si negamos que estamos separados de Dios y de los demás, la enfermedad desaparecería de inmediato. Ahora, el problema no es tan fácil renunciar a la idea de la separación, porque es la razón por la cual creemos estar acá, la razón por la cual creemos que existe el mundo, es la razón por la cual creemos que existe todo lo que vemos con nuestros ojos y tocamos con nuestras manos y en general percibimos. Así que obviamente no es tan fácil. Obviamente esta relación entre el pecado y la enfermedad casi siempre está en un nivel inconsciente o subconsciente, porque si estuviéramos súper conscientes de la relación entre este pecado y la enfermedad, bueno, quizás otro gallo cantaría, como se dice popularmente. Veamos ahora en párrafo 3 de esta sección 7, dice: la culpabilidad clama por castigo y se le concede su petición. La culpabilidad clama por castigo y se le concede su petición. Esta obviamente no es una decisión de Dios, ¿no? Esto no ocurre en la verdadera realidad. Pero el Hijo de Dios lo percibe y lo experimenta porque eso es lo que quiere experimentar, ¿no? Después más adelante dice: el Hijo de Dios percibió lo que quería ver porque la percepción es un deseo colmado. La percepción es un deseo colmado. En el fondo vemos lo que queremos ver. Recordemos que nosotros, desde el principio de los tiempos, inventamos la percepción porque quisimos algo distinto a la realidad que Dios nos dio. Es por eso que estamos percibiendo un mundo de ilusiones donde en realidad nada es absolutamente cierto, nada es verdad, todos son ilusiones. Pues la verdad no se puede percibir, sino solo conocerse. La verdad no se puede percibir sino solo conocerse. Es decir, mientras estemos en este mundo de la percepción, de la dualidad, no vamos a conocer la verdad, no vamos a estar en contacto con la verdad.
cuando llevamos las ilusiones ante la verdad, nos damos cuenta que no son reales. Pero mientras mantengamos nuestras ilusiones alejadas de la verdad, las protegemos y por lo tanto parecen tener mucho sentido y ser muy reales. Ahora bien, veamos cuál es la respuesta de Dios frente a estas ilusiones, de las cuales la mayoría son o se representan por la enfermedad, ¿no? Toda ilusión comporta un grado de enfermedad. Entonces, lo primero a considerar aquí es lo siguiente. Aunque la respuesta de Dios es eterna, opera en el tiempo, pues ahí es donde se necesita, ¿no? Entonces la respuesta de Dios es eterna, pero obviamente que tiene que operar en el tiempo porque es dentro de la ilusión del tiempo donde se necesita todo tipo de corrección o curación. Pero por venir de Dios, por ser algo que nos viene desde Dios, no está afectado por las leyes del tiempo, ¿no? Está inmune a las leyes del tiempo, por decirlo de alguna manera. Y sigo leyendo. La respuesta de Dios se encuentra en este mundo, pero no forma parte de él. ¿No? La respuesta de Dios se encuentra en este mundo o es percibida en este mundo, pero no forma parte de este mundo. La respuesta de Dios viene desde el mundo real, ¿no? Recordemos que uno de los principios de un curso de milagro es que las ideas no abandonan su fuente, jamás abandonan su fuente. Por lo tanto, la respuesta de Dios parece abandonar a Dios, salir de Dios y venir hasta acá, hasta nuestro mundo. Pero en realidad eso es una ilusión, porque las ideas no abandonan su fuente. Sin embargo, es obviamente necesario que se perciban como que la respuesta de Dios está dentro de este mundo de ilusiones, porque aquí es donde las necesitamos. Bueno, continuemos con lo siguiente. Las leyes de la percepción tienen que ser invertidas, pues son una inversión de las leyes de la verdad. Entonces, por eso que las leyes de la percepción tienen que ser invertidas, porque al mismo tiempo ya son una inversión de las verdaderas leyes que creó Dios. Y como aquí están invertidas, tenemos que corregirlas y volverlas a invertir a su estado original, ¿no? Las leyes verdaderas, las leyes de Dios son eternas y obviamente no se pueden invertir. Sin embargo, pueden percibirse como invertidas. O sea, nosotros percibimos las leyes de Dios al revés. No es que las leyes de Dios hayan podido ser invertidas, pero sí nosotros a través de nuestra percepción podemos verlas al revés, como en un espejo, ¿no? Oscuramente, como decía San Pablo. Bueno, y eso entonces, como decíamos, es lo que hay que volver a invertir, la supuesta inversión de las leyes de Dios, ¿no? Y hay que decir también que obviamente no existe una ilusión más invertida que otra, o más falsa que otra, o menos verdadera, o menos falsa que otra, ¿no? Todas las ilusiones son igualmente falsas. Por ejemplo, leamos lo siguiente. Ninguna de ellas es verdad desde ningún punto de vista, y todas cederán con igual facilidad ante la respuesta que Dios dio para todas ellas. Nos estamos refiriendo a todas las ilusiones que abriga el ser humano en este mundo, ¿no? Que tú prefieras una ilusión a otra, ¿no? Que tengas preferencias, no les da realidad, ¿no? Que alguna ilusión por ahí te parezca que es menos falsa, que es más parecida a lo que debería ser, más no importa, sigue siendo una ilusión. Por lo tanto, totalmente irreal. Y esta es una de las cosas que decía yo antes, que nos cuesta mucho creer que todo lo que percibimos en este mundo, por muy verdadero que parezca, no lo es, ¿no?
Esta es una de las leyes, digamos, uno de los contenidos de estas leyes de la curación que más nos puede costar aceptar 100%, ¿no? Entonces decíamos que algunas ilusiones nos gusten más que otras, no significa que sean reales. En el párrafo 7 dice: el pecado no es ni siquiera un error, pues va más allá de lo que se puede corregir al ámbito de lo imposible, pero la creencia de que es real ha hecho que algunos errores parezcan estar por siempre más allá de toda esperanza de curación y ser la eterna justificación del infierno. Esta es otra de las verdades que les decía yo que nos puede llevar un buen tiempo aceptar, ¿no? Es decir, creer que el pecado no solo no existe como tal, sino que ni siquiera es un error. Porque muchas veces hablamos que los pecados no son en realidad faltas gravísimas por las cuales hay que irse al infierno, sino que son simples errores de la mente. Y sin embargo aquí, dentro de las leyes de la curación, dice que el pecado no es ni siquiera un error. Y este es el nivel en el cual digo yo que no es tan fácil aceptarlo, ¿no? No es tan fácil aceptar que el pecado ni siquiera existe, o sea, no es ni siquiera un error, es totalmente ilusorio. Esta es una de las leyes de la curación más difíciles de aceptar, ¿no? Pero al llevar esto a la verdad y comprender que si el pecado fuese real, ¿no? O fuese un error real, entonces algunos de esos errores, por no decir todos, pero por lo menos desde nuestra perspectiva, hay errores que son imperdonables, hay errores que son tan grandes, ¿no? O pecados, pero si somos capaces de transformarlos de pecado en error, aún reconociendo que es un error, hay errores que podríamos decir son imperdonables y que por lo tanto podrían significar que no se pueden reparar. O sea que la realidad de Dios sí ha sufrido un ataque real que ha dañado la realidad de Dios, ¿no? Mientras mantengamos nuestras creencias alejadas de la verdad, como decíamos, el mundo del pecado parece muy real. Sin embargo, si lo llevamos ante la verdad, es evidente que es absurdo, pues supondría que hay un poder capaz de oponerse al poder de Dios, ¿no? Y que al final Dios, ya colmada su paciencia, tendría que prácticamente dividir la creación en dos bandos y ponerse al mando de uno de los bandos y entrar en una guerra, ¿no? Entre el bien y el mal, una guerra santa, una guerra feroz entre dos bandos. O sea, si lo pensamos bien, esto es absurdo. Es absurdo que el poder infinito de Dios tenga un bando oponente capaz de desafiarlo, ¿no? Ahí es donde comenzamos a comprender que toda esta idea del pecado es absurda al ponerla, digamos, cara a cara con la verdad del amor de Dios, ¿no? Por lo tanto, perdonar es la única función que se puede tener aquí, y su propósito es llevarle la dicha que este mundo niega a cada aspecto del Hijo de Dios allí donde parecía reinar el pecado. Entonces aquí vamos acercándonos a esta verdad innegable de que en esta ilusión, en este mundo de ilusión, el perdón es lo único que tiene sentido. Es muy probable que te cueste bastante aceptar el rol tan fundamental que tiene el perdón, casi como el único elemento válido en este mundo, ¿no? Y el gran responsable del proceso de revertir la muerte
todos los derivados de ella que nacen de la culpa. Entonces, tienes que comprender que los pecados son creencias que tú interpones entre tu hermano y tú. Los pecados hacen que estés limitado al tiempo y al espacio y te conceden un pequeño lugar a ti y otro a él. Este pequeño espacio en el que te encierras, ¿no? Tú lo percibes como tu cuerpo, ¿no? Que lo ves como, en cierta forma, una gran protección a tu privacidad, a tu intimidad, a tu autonomía. Sin embargo, tu cuerpo es el símbolo de que quieres seguir estando aparte y separado. Y eso obviamente incluye estar separado de Dios. Y por lo tanto, la única salida a esta prisión de seguir deseando estar separado es el perdón. El perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el deseo de estar unido a él y no separado. Así de simple y claro, el perdón refleja tu deseo de estar unido a tu hermano. O sea, revierte el deseo de estar separado, ¿no? Aquí hablamos de deseo porque parece ser una elección que tenemos entre dos aparentes opuestos, ¿no? Pero claramente una es real y la otra es falsa, ¿no? O sea, en el fondo el perdón es elegir entre una ilusión de pecado y la verdad que es la inocencia del Santo Hijo de Dios tal como fue creado por su Padre. Y aunque el perdón no es el final de este camino, ni es la verdad en sí misma, es un paso fundamental, pues te pone en armonía con el estado que hay en el cielo, el estado celestial, y deja de, te hace abandonar tu estado de estar, en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Al perdonar, dejas de estar oponiéndote a la voluntad de Dios. Bueno, y luego, acerca del perdón, un curso de milagros señala lo siguiente. Y aunque no llega a darte toda tu herencia, elimina los obstáculos que has interpuesto entre el cielo donde te encuentras y el reconocimiento de dónde estás y de lo que eres. Aunque la verdad jamás cambia, tú la puedes negar por todo el tiempo que quieras. Sin embargo, cuando te decidas, en el momento en que lo decidas, puedes elegir volver a la verdad, que la conociste antes de negarla, ¿no? Y puedes decidir de nuevo recordarla. En el párrafo 10 dice lo siguiente. La salvación perfecta e íntegra solo pide que desees, aunque sea mínimamente, que la verdad sea verdad, que estés dispuesto, aunque no sea del todo, a pasar por alto lo que no existe y que abrigues un leve anhelo por el cielo como lo que prefieres a este mundo, donde la muerte y la desolación parecen reinar. Es tu elección, siempre lo ha sido, ¿no? Pero requiere tu pequeña dosis de buena voluntad, ¿no? Para elegir el cielo en vez de la ilusión de este mundo, de la separación y del pecado. Claramente este es un proceso que no es tan rápido como quisiéramos, ¿no? Es un proceso y hay que ir trabajándolo, ¿no? Aunque en teoría podría ocurrir en un instante, en la práctica vemos que esto es un proceso en el cual hay que tener paciencia, hay que tener fe y hay que ir avanzando paso a paso a través de esta
cadena eslabonada de actos de perdón que al final termina siendo la expiación, ¿no? La expiación, que es cuando el Hijo de Dios en forma íntegra vuelva a recordar su completa inocencia que debe ser extensiva a todos los hijos de Dios que formamos parte de el unigénito Hijo de Dios, ¿no? Dios tiene un solo Hijo y cada uno de nosotros es un punto de vista, ¿no? Es una perspectiva de la mente de ese Hijo único. Entonces, cuando lleguemos todos a reconocer que el Hijo de Dios es inocente y que siempre lo ha sido, entonces vamos a reintegrarnos y vamos a sanar esta mente dividida y fragmentada en la cual nos encontramos ilusoriamente en este mundo. Espero que este programa te haya agradado, te haya gustado, te sirva. Si es así, ojalá compártelo, danos tu like, y si no estás suscrito al canal UCDM en Chile, por favor suscríbete, y nos vemos en la segunda parte de este programa sobre las leyes de la curación. Hasta la próxima.